Saludos cordiales a los estudiantes de la Facultad de Medicina de la Universidad de San Francisco Javier de Chuquisaca. En esta ocasión veremos el tema de senso-percepción. Durante toda nuestra vida estamos expuestos a un sinfín de estímulos. ¿Y cómo respondemos a estos estímulos? Pues veremos los procesos que están involucrados en la recepción de estos estímulos. La sensación es un proceso que comprende desde el estímulo que modifica un receptor hasta la primera información, señal eléctrica o impulso nervioso que impacta en el cerebro. Veamos un ejemplo simplificado, la luz. Como estímulo llega a los receptores de la retina, que transforman el estímulo lumínico en una señal eléctrica y viaja por el nervio óptico hasta la primera estación neuronal del cerebro ubicado en el área 17 de Brodmann del lóbulo occipital. Y la percepción es la interpretación de la sensación, información, señal eléctrica o impulso nervioso en el cerebro. A través de la percepción asumimos conciencia o tenemos conocimiento del mundo exterior. Entonces podemos captar la información o estímulos del entorno a través de los receptores o células receptoras que están ubicadas en los diferentes órganos de los sentidos y que transforman estos estímulos en señales eléctricas que van al cerebro para posteriormente ser procesadas allí. Todo este proceso se conoce como senso-percepción. En cuanto a los tipos de sensaciones, tenemos sensaciones internas y externas que dependen de estímulos que actúan a nivel de los receptores y dan lugar a diferentes experiencias. La percepción se rige a través de leyes. Según la ley del todo es más que la suma de las partes, el conjunto percibido es más que la suma de las percepciones elementales. Por ejemplo, la percepción de un bosque en su conjunto totalidad es cualitativamente distinto a percibir cada una de sus partes por separado, es decir, percibir solo los árboles o las montañas. En la tendencia a la estructuración, los elementos perceptivos aislados tienen una tendencia espontánea a la organización de formas, es decir, tendemos a estructurar lo que es ambiguo o es poco estructurado. En ese sentido, si miramos estos elementos aislados, tendemos a estructurarlos y tenemos la percepción de una figura, formas, un objeto o una cara. Si miramos puntos aislados, por ejemplo, las estrellas del cielo, tendemos a estructurarlas en constelaciones. Si miramos una nube detenidamente, los detalles perceptivos se van organizando y llegamos a tener la percepción de una cara, un perfil o un objeto cualquiera. En esta estructuración, la figura estructurada en la percepción sobresale al fondo que constituye los elementos no integrados en esta. La percepción estructurada se denomina figura. Los elementos no integrados a ella constituyen el fondo. En la tendencia a la generalización perceptiva, cuando percibimos una forma, percibimos simultáneamente un significado, es decir, generalizamos la percepción de una forma o un signo por el significado que tiene. Por ejemplo, cuando percibimos una cruz sin importar el tamaño o el contexto, esa cruz tiene un significado para nosotros. Aquí podemos observar símbolos que tienen un significado para nosotros. En la tendencia a la pregnancia es la facilidad con que un objeto es percibido como figura en relación al fondo, y las figuras simétricas y completas tienen más pregnancia, es decir, tienden a destacar más que las asimétricas e incompletas. Saludos cordiales a los de la derecha. Podríamos decir que se trata de un triángulo cuando en realidad son tres ángulos separados y completas. Aquí podemos observar la figura completa de una mariposa que destaca sobre los demás elementos.
De igual forma, aquí podemos observar las figuras completas de una persona y una margarita que destacan sobre los demás elementos. En este caso, la figura de esta cebra no está ni completa y no es simétrica, por lo que no destaca y puede confundirse con el fondo. En el principio de constancia, las figuras o estímulos tienden a ser percibidos como simétricos y completos, aunque no lo sean. Por ejemplo, una melodía tiende a escucharse como armoniosa. Si se modifican algunas notas, se percibe como otra melodía. En cambio, si solamente se cambia de tono, es percibida como idéntica. En el caso de la figura de la derecha, podríamos decir que se trata de un triángulo, cuando en realidad son tres ángulos separados. De igual forma, tendemos a percibir el rostro de las personas como simétrico, pero si nos fijamos detenidamente, ambos lados de la cara, derecho e izquierdo, no son iguales. Aquí tenemos otro ejemplo de la asimetría de la cara. Sin embargo, por el principio de constancia percibimos los rostros como simétricos. Todo lo que percibimos adquiere un significado en función de factores como el estado emocional, los sentimientos y el estado de ánimo. Por ejemplo, una persona que tiene miedo de morir puede percibir a la muerte en todas partes. En el fondo, vemos lo que esperamos ver. Otro ejemplo de cómo la afectividad puede influir en nuestras percepciones sería cuando caminamos por el bosque y nos vemos sorprendidos por la noche. Entonces tenemos miedo y debido a esta emoción podemos percibir fantasmas en los árboles y que estos fantasmas nos quieren atrapar. En el mismo sentido, nuestra experiencia previa es un factor que influye en nuestra percepción. Estamos más entrenados para percibir algunas cosas y no otras. Así, lo que consideramos más importante pasa a un primer plano y se denomina figura, y lo demás pasa a un segundo plano y se denomina fondo. Por ejemplo, un bosque es percibido de diferente manera por un comerciante de maderas, un pintor y un ecólogo. Para el comerciante de maderas, la figura será la madera potencial. Para el pintor, la figura será un rincón oculto especialmente bello. Y para el ecólogo, la figura será la proporcionalidad entre la flora y la fauna. En tipos de percepciones tenemos la percepción sensorial, que es la percepción propiamente dicha, real y objetiva, porque el objeto percibido es real, ya que procede del espacio objetivo exterior, por ejemplo, cuando vemos, tocamos y saboreamos un helado. La percepción sensorial presenta características como la nitidez, es decir, lo percibido tiene una claridad y perfecta limitación. Por ejemplo, cuando observamos una carrera de caballos, sus figuras están completas y con todos sus detalles ante nosotros. Otra característica es la corporeidad, que es una propiedad que nace de la observación directa del objeto de existencia real. Por ejemplo, cuando observamos un bello cuadro de Leonardo da Vinci, apreciamos los colores, el matiz y la imagen que representa. Otra característica sería la fijeza, es decir, que lo percibido posee estabilidad, no se modifica o descompone según el deseo del sujeto que percibe. Otra característica sería la extrayección, pues lo percibido procede de un objeto real situado fuera del espacio objetivo exterior. Y por último, lo percibido no es influenciable, es decir, no se modifica por la voluntad del individuo. Entonces, a través de la percepción sensorial tenemos conciencia y conocimiento del mundo que nos rodea. Otro tipo de percepción es la percepción consecutiva o postpercepción sensorial, que es la persistencia de la imagen sensorial después de desaparecido el estímulo, habitualmente cuando éste ha sido muy intenso. Por ejemplo, un sujeto mira persistentemente un jarrón, luego una pared blanca, y en esta percibe el jarrón con la claridad de una percepción sensorial, aunque no tan nítida como esta. Su duración es precaria o breve. Otro ejemplo es cuando miramos directamente el sol, que es un estímulo muy intenso, y después miramos a otro lado, nos quedamos con la impresión de seguir viendo el sol. Lo mismo pasa cuando caminamos en un día soleado y de repente entramos en una habitación oscura. Nos quedamos como cegados por la impresión de la luz del sol. Otro tipo de percepción es la pareidolia, que es cuando estructuramos figuras en estímulos poco definidos y somos conscientes de que es una creación de nuestra imaginación. Por ejemplo, vemos una cara en la mancha de la pared o un corazón o barco en las nubes. También revisaremos el tema de imaginación, que se complementa con senso-percepción. Por otra parte, tenemos la imagen o representación, donde a diferencia de la percepción, el objeto es imaginario, porque procede del espacio subjetivo interno o de la mente, ya que este objeto fue percibido y registrado. Por ejemplo, cuando imaginamos un helado. Entonces, para reforzar conceptos, decimos que en la percepción el objeto es real porque procede del espacio objetivo externo, como cuando vemos, tocamos y saboreamos un helado. En cambio, en la imagen o representación el objeto es imaginario porque procede del espacio subjetivo interno o de la mente, como cuando imaginamos un helado. La diferencia entre percepción y representación siempre se presta a confusión, por eso Jasper sintetiza las diferencias fundamentales entre ambas, tomando en cuenta sus características, que le dan a la percepción su carácter de objetividad y a la representación su carácter de subjetividad. En cuanto a los tipos de imágenes, tenemos a la imagen mnemónica, que es la imagen de un objeto que no está presente pero que recordamos, por ejemplo, cuando imaginamos el helado.
La imagen fantástica, que es la imagen de algo que en realidad no existe y que nosotros creamos gracias a nuestra imaginación. Por ejemplo, tenemos a algunos personajes fantásticos de la televisión. La imagen eidética, que es la imagen que es recordada con exactitud y que es proyectada al espacio objetivo externo como si se estuviera viendo una diapositiva. Como por ejemplo, tenemos a las personas que son capaces de describirnos con exactitud y detalle un sinfín de distintos objetos que previamente les hemos mostrado. Y por último, tenemos la imagen onírica, que se da en el soñar y es aceptada como real en el soñar, aunque es poco nítida, inestable y muchas veces absurda. Gracias a nuestra imaginación podemos crear imágenes fantásticas y plasmarlas en una obra. Este es otro ejemplo de imagen fantástica plasmada en una obra. Aquí tenemos a personajes o representaciones de la fantasía que son el resultado de nuestra imaginación.